Muy buenas tardes, hermanos. En esta última semana de Cuaresma, antes de iniciar la Semana Grande, la Semana Santa, la liturgia de la Iglesia nos invita a primero hacer un examen de conciencia, una mirada retrospectiva de si realmente hemos aprovechado este tiempo de gracia. Una pregunta que deberíamos hacernos casi a diario es si realmente hemos aprovechado y hemos cambiado algo para bien en nuestras vidas. El progreso, no solamente material, sino ese sí nos preocupa, sino también el espiritual. Yo me voy a centrar en dos ideas. No sé si me dará tiempo a expresar y con detenimiento las dos, pero me fijo en dos frases que nos deja hoy este Evangelio. La primera, esa solicitud de aquellos paganos, de aquellos griegos, que llegan a preguntar a los, más que preguntar, afirmar a los apóstoles, quisiéramos ver a Jesús. Y la segunda, inspirada en la frase precisamente de Cristo como respuesta a la llegada de aquellos gentiles: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. El grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Y Cristo precisamente aprendió sufriendo a obedecer. Una palabra que debería inspirar también y estar presente en la vida de todo cristiano: el sacrificio, y especialmente en estos tiempos fuertes, pero que a veces hemos tachado de nuestro abecedario. Me centro primero en la primera expresión: quisiéramos ver a Jesús. Creo, y ya se lo he dicho en otras ocasiones, que tenemos que suscitar en nosotros el deseo de Dios, deseo de conocer a Jesús. No solamente saber de Jesús teóricamente, sino conocerlo personalmente. Esa es la esencia del cristianismo. Y hoy precisamente el Evangelio nos constata ese deseo que sigue vivo en la humanidad, sigue vivo en el hombre, y no solamente en los que hemos profesado nuestra fe, también en los gentiles, también en los paganos, también en los alejados. Los gentiles se acercan a Felipe precisamente con esta solicitud: queremos ver a Jesús. No sé si ver significa simple curiosidad o había un interés mayor. Porque en el fondo, y aquí creo que todos deberíamos de hacer un pequeño examen de conciencia, a nadie nos falta ese deseo de ver. A casi todos nos falta el deseo de seguir. Porque una vez que vemos a Jesús hay que seguirlo. Y eso es costoso. ¿No es este precisamente el ruego con urgencia nos hacen llegar a los creyentes millones de hombres y mujeres de nuestra época? Hay miles, hay millones de personas que buscan a Dios. ¿Pero quién se lo mostrará? Nosotros, los apóstoles del siglo XXI. Hombres de iglesia, devolvednos a Cristo. Es una frase de Roger Garaudi. Curioso, porque este hombre tiene una historia muy particular, por si son curiosos de la cultura general, porque empezó como líder comunista, libertario francés. Luego se convirtió al protestantismo, luego se convirtió al catolicismo y terminó siendo del Islam. Curioso. Pero tiene esta expresión que yo rescato: hombres de iglesia, devolvernos a Cristo, porque parece que lo hemos secuestrado para nosotros. Nos hemos olvidado de la principal dimensión de todo cristiano: ser apóstoles, ser misioneros. Lo que han recibido gratis, denlo gratis, comuníquenlo. No, pero nosotros vivimos nuestra religión y nuestra fe hacia adentro, no hacia afuera. ¿Se han dado cuenta? Como algo personal, algo privado. No hay mayor engaño. Tuvo el valor también de decir:
Roger Garaudi, el Evangelio todavía tiene que decir algo a la humanidad. El Evangelio tiene que decir mucho a la humanidad. Jesús sigue, por tanto, interesando vivamente a los hombres. La cuestión es si nos interesa también a nosotros. Pero ¿quién les llevará a Cristo? Esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos al final de esta Cuaresma. Recuerdo hechos históricos que yo creo que vienen a constatar este hecho. Hubo un evento a mediados de los años 80 en París, una obra de teatro que se llamó Un hombre llamado Jesús. Empezó a estrenarse el 20 de septiembre de 1984, estuvo 5 meses, diariamente, ya escenificándose 5 meses, con 700.000 espectadores, 4.000 personas diarias, viendo esta obra de teatro, Un hombre llamado Jesús, en la patria del jacobismo y de la masonería, fuerte, precisamente en aquel tiempo. Hace unos años, ustedes lo recordarán, porque esto sí lo hemos vivido quizá más de cerca, Mel Gibson hizo la obra de La Pasión, un gran bestseller del cine. Hoy tienen en Netflix, por si no se han enterado, una película muy bonita que les invito a ver. No se la voy a spoilear, no se preocupen. Se llama War Room, Cuarto de Guerra. ¿Alguien la vio? Es alguna gente interesante. Véanla. Cambridge Brothers. Son los autores, son protestantes, metodistas, pero yo creo que la lección de cristianismo y de evangelio es la misma para todos nosotros. Son los autores también de Dios no está muerto, 1, 2 y 3, Prueba de valientes, este tipo de películas que nos dejan un gran mensaje de cómo incorporar el evangelio a nuestra vida humana. Eventos que vienen a constatar precisamente de que el hombre tiene sed de Dios, que el hombre busca a Dios. Hace algún tiempo me recuerdo que el cardenal fue invitado por Google y lo que nos contaba el cardenal, don Carlos Aguiar, decía que para sorpresa suya, cuando el director de Google le dijo, ¿usted sabe cuál es la expresión más buscada en Google a nivel internacional? La palabra espiritualidad. La palabra más buscada a nivel internacional en Google, espiritualidad. Curioso, el hombre tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios, pero ¿quién se lo mostrará? Quisiéramos ver a Jesús. Creo que debemos grabarnos esta expresión en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón, porque sigue siendo la exigencia, la demanda más urgente. Eso sí, con frecuencia no está confesada y no está reconocida por aquel que lo busca, porque se avergüenza quizá de ello, pero en el mundo de hoy, en relación a nosotros los cristianos, sigue siendo la exigencia más urgente. Y nos toca a nosotros satisfacer esta pretensión legítima del hombre. Nosotros, que buscamos a Dios, deberíamos estar preparados para implicar también a los otros en esta aventura fascinante, porque no podemos hacer de nuestra religión un monopolio de unos pocos. Es para todos la salvación de Dios. Decía el gran Kierkegaard, uno de los padres del existencialismo, que la vida cristiana o es epifanía o es una pobre e irrisoria academia espiritual. Epifanía, ¿qué significa? Manifestación de Dios. Entonces, la vida cristiana o es manifestación de Dios o es un chiste. ¿Dónde se colocan? ¿Realmente nosotros con nuestra vida manifestamos a Dios en nuestro quehacer de cada día, a través de nuestras obras? Y sigue diciendo el gran Kierkegaard,
escuálida cadena de montaje de obras más o menos buenas y piadosas, pero horrible charlatanería. Y era una crítica que se hacía a sí mismo, pero creo que debe tocarnos a todos. Estamos llamados a compartir, por tanto, este descubrimiento. Es la desembocadura natural del itinerario de la fe, del itinerario religioso, mostrar a Dios. Una vez que lo hemos descubierto, darlo a conocer. Aquello que han recibido gratis, denlo gratis, es para todos. Recuerdan, yo siempre les he puesto este ejemplo de las aguas del Jordán, ¿verdad? El lago de Galilea, el Mar Muerto. Cuando esas aguas se quieren contener para uno mismo, sofocan la vida y mueren. Igual sucede con la fe, igual sucede con la gracia. Estamos llamados a compartir. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que espera de nuestra experiencia de Jesús. Miren, el hombre creo que hoy, como siempre, se siente orgulloso de sus logros. El problema y el peligro de nuestra sociedad, el progreso de nuestra sociedad contemporánea, es que todo está presidido hoy por la rapidez, la inmediatez, la eficacia, la prisa. Y vivimos atrapados realmente en este ritmo frenético de la vida, lo cual nos conduce a dejar atrás quizá las cosas más importantes y más necesarias. El espíritu, la vida espiritual que nos conduce a Dios, la oración que nos lleva a la contemplación, al entusiasmo por la vida, a saber reconocerse uno a sí mismo, el estupor, ¿no?, que nos abre los grandes ideales de la vida. Hemos perdido esa satisfacción interior, nos dejamos llevar, nos hemos olvidado de nosotros mismos, hemos perdido identidad, el sentido, ¿no?, de correr desenfrenado. No se sabe a dónde va y sobre todo no sabemos para qué vamos. Es un hecho. El hombre carente de sentido. Y vemos cómo hoy las enfermedades psicológicas imperan en nuestra sociedad. Para empezar por la depresión. Bueno, yo no sé lo que es eso, nunca lo he tenido. Y cuando lo digo, mucha gente se sorprende. ¿Cómo, padre? ¿Usted nunca ha estado deprimido? No. No sé lo que es. Y ojalá pudiéramos decir todos lo mismo, pero quizá aquí está la razón, que hemos perdido el foco en lo importante de nuestra vida. Y nos dejamos llevar. Recuerdo una anécdota que me pasó cuando yo trabajaba allí en Perú. Tenía un compañero sacerdote polaco. Apenas había llegado a nuestra misión y obviamente no hablaba bien el castellano, estaba aprendiendo. Pero sobre todo algo que a los eslavos, como a los anglosajones, se les escapa es el humor castellano, ¿no? Usamos mucho el doble sentido de las cosas, ¿verdad? Decimos una cosa, pero la intención es entender otra. Bien, esto en el anglosajón no existe y en el eslavo menos. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, si ven alguna película de Mr. Bean, ¿no?, los ingleses tienen que poner la risa de fondo para saber cuándo hay que reírse, ¿no?, porque si no, no lo saben. Bien, pues con este amigo, Marek polaco, recuerdo que un día desayunando contamos un chiste. Y entonces él se quedó, todos nos reíamos y él se quedó serio. Y le digo, Marek, ¿no has entendido? No. ¿Qué es un chiste?, me dice. No, pues es una broma que se cuenta para reírse. Ah, bueno, a los pocos días contamos otro chiste y el primero que empezó a reírse fue Marek, a carcajada suelta. Y le pregunto, oye Marek, ¿has entendido lo que hemos dicho? Dice, no. ¿Y por qué te ríes? Dice, porque el chiste es para reírse. El hombre carente de sentido, ¿se dan cuenta? No sabemos el porqué de las cosas, pero las hacemos. Nos dejamos llevar, nos dejamos conducir, pero no entendemos el porqué. Es el hombre insatisfecho. Sí, eso sí, armado de derechos, pero que no nos hablen de deberes, por favor, ¿no? Hacemos leyes impositivas, ¿no? Alimentado, diría yo, o sobrealimentado de placeres, de comodidades, una sociedad totalmente permisiva que nos concede todo tipo, voy a decir entre comillas, de libertades, por no decir, no, de libertinajes.
pero a costa precisamente de perder la auténtica libertad personal. La sociedad nos está haciendo esclavos del placer, del éxito, del triunfo, del poder. Lamentable. El hombre que lo tiene todo, menos aquello que el dinero no puede comprar. Y ese hombre es un ser fracasado, porque piensa que todo se puede comprar en la vida. Pero nosotros estamos en un ámbito donde el dinero no cuenta, donde tienes que empeñar tu vida si quieres conseguir la meta. Este es el cristianismo. Grandes autores del mundo de hoy, el gran Freud, con su psicoanálisis, nos subrayaba el desastre provocado en el individuo por la represión del instinto sexual. Y cómo se lo aplican hoy los jóvenes, ¿verdad? Parece que todo está centrado en eso, en la vida. Lo curioso es que nadie, muy pocos, pues no, nadie sería una exageración, muy pocos se preocupan de advertir al hombre precisamente contemporáneo del desastre que provoca el sofocamiento del instinto espiritual. Y es más importante el espíritu que el cuerpo, el cuidado del espíritu que el cuidado del cuerpo. Pero sigan a Freud. Ese instinto espiritual que necesita siempre de una trascendencia, de una superación permanente, de una aspiración a la eternidad, a lo divino. Y aquí quiero citarles esta frase precisamente que nos recordaba el Evangelio: el que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. ¿Tenía razón o no tenía razón Jesús? El problema es que en nuestra vida buscamos ganarnos a nosotros mismos y nos desinteresamos del resto. Y les voy a citar dos grandes frases de mi amigo el gran José María Pemán. Sí conocen a Pemán, ¿verdad? ¿Quieren una buena lectura? Lean a Pemán. No hay pérdida en ninguna de sus obras. Dice Pemán: toma, hermano, sin medida lo que quieras para ti, y cuando yo salga de aquí, para comprarme otra vida, solo tendré lo que di. Toma, hermano, lo que quieras para ti, que yo, por mi parte, dice Pemán, cuando vaya a la otra vida, lo único que realmente me servirá es aquello que he dado, no aquello que he conservado. Y otra frase del gran Pemán: el que no sabe morir mientras viva, no vivirá cuando muera, porque morir cada hora un poco es el modo de vivir y vivir eternamente. Nos toca, por tanto, a nosotros despertar ese deseo, la nostalgia de lo perdido, pero cuidado con equivocarnos, pretendiendo enseñar a Dios. El hombre quiere ver a Jesús, nos decían los griegos hoy en el Evangelio, pero yo creo que no buscan precisamente oír discursos sobre Él. Tenemos que mostrárselo, no demostrárselo. No es una demostración teórica de Dios, es una manifestación de Dios, una transmisión de una experiencia propia y vivida. Le preguntaban una vez a un niño: ¿qué es un santo? Todos conocemos muchos santos. Pero ¿qué es realmente un santo? Y decía que el niño: un santo es un hombre que deja pasar la luz. Un hombre que deja pasar la luz. ¿Han visto cómo están construidas las grandes catedrales góticas? Los que hayan ido a Europa, a mi tierra, Toledo, ¿no? La gran catedral gótica. Toda llena de grandes, ¿no?, vidrieras. ¿Se han dado cuenta de la particularidad de una vidriera? Que desde fuera no se ve, se ven desde dentro, ¿no? En el trasluz, impresionante, ¿no? Y eso es un santo, es el que deja transparentar esa luz de Dios en su vida, esa gran vidriera del Espíritu. Bienaventurados los limpios de corazón, dice
La bienaventuranza, porque ellos verán a Dios. Y yo añadiría, porque ellos también harán ver a Dios. ¿No deberíamos añadirlo? No solamente ver a Dios, hacer ver a Dios a los demás, en nosotros mismos. Decía Santa Teresita de Lisieux, Señor, que quien me mire te vea. Fue su gran lema de vida. Señor, que quien me mire te vea. ¿Dejamos transparentar a Dios con nuestras vidas? Saint-Exupéry, todos recuerdan la obra del Principito, ¿verdad? Es obra obligada en el colegio, por lo menos lo era antes. Yo creo que ahora ya los niños no leen, pero ahora con las computadoras y los smartphones ya no se lee nada, se busca la información precisa. Pero decía Saint-Exupéry, lamentándose, hay mucha gente que dejamos dormir sola. Quizá el gran mensaje del Principito sea esta, la hermandad, la comunidad, la necesidad del otro para conocerte a ti mismo. ¿Sí? Vivimos un cristianismo en este sentido, yo diría, que anestesiado, pero tranquilos, hermanos, porque todos tenemos algo precioso en nuestra vida, todos, sin excepción, la marca de fábrica. ¿A qué me refiero con la marca de fábrica? La cicatriz de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y eso no se pierde con el pecado. Seguimos manteniéndola. Recuerdo hace algunos años un chiste que me contaban de unos arqueólogos que andaban ahí buscando estas antigüedades, estos sepulcros perdidos, y que en una de sus investigaciones descubrieron una tumba. Y curioso, pues no sabían ni quién era, hasta que llegó alguien por ahí y dijo, Adán y Eva. Y aquellos arqueólogos, ¿y tú cómo sabes? Porque tienen una particularidad que no tiene ninguna otra persona en este mundo. ¿Saben cuál es? Que no tienen ombligo. Exacto. La cicatriz de Dios, creados a su imagen y semejanza de la nada. Después nosotros por procreación seguimos la herencia. Es un chiste, no se lo tomen en serio. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bien, hagamos por fin un ejercicio de fantasía. Imaginamos que alguien hoy, mañana, esta semana, en cualquier día, se nos acerca y nos lanza la misma petición que hicieron aquellos griegos a Felipe. Queremos ver a Jesús. Querido hermano y hermana, ¿cómo te las arreglarás? ¿Qué harás? ¿Qué dirás? Porque la pregunta sigue en el aire, tan válida entonces como ahora. Queremos ver a Jesús. Constantemente se nos acerca gente que no te la va a expresar literalmente, pero tú tienes que suscitarla, la pregunta, y sobre todo mostrar la respuesta. Hay un caso, y con esto termino, hay un caso del abad Amadeo Aifre, que murió joven, a los 42 años, en Locarno, en un 2 caballos. ¿Se acuerdan de ese coche Citroën, el 2 caballos? Bueno, se mató en un accidente de auto. Y en el epígrafe de su tumba, quizá hemos encontrado, o podíamos ver, una de las frases más hermosas que se puede decir de una persona para su vida. Decía así: era un hombre que cuando te encontrabas con él te provocaba el deseo de Dios. Y la pregunta que les dejo latente: ¿hemos provocado en alguien el deseo de Dios? ¿Lo provocaremos? Porque esta es precisamente la lección y sobre todo el reto que nos deja el Evangelio de hoy. Y de la segunda parte del sacrificio hablaremos otro